La palabra de Dios cuenta la historia de una tribu, fue la tribu de Isaacar. Esta tribu tenía una característica que todos quisiéramos tener. Dice que ellos eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer y sus dichos seguían todos sus hermanos. Fundamentalmente ellos eran entendidos en los tiempos, sabían lo que tenían que hacer. Esto es un anhelo que tengo en lo personal y como pastor también, ser entendido en los tiempos, entender el tiempo que nos toca vivir para saber nosotros cómo conducirnos en él. El Señor Jesús en una ocasión le reprochó a aquellos que le escuchaban, que sabían si mañana iba a llover o no, pero no conocían el tiempo que les tocaba vivir. Es un problema estar viviendo en un tiempo que uno no conoce porque no sabe cómo manejarse. A nosotros en este tiempo de la Iglesia nos tocan vivir en medio de una sociedad que tiene características de las cuales esa sociedad nosotros formamos parte. Yo miraba y hoy quería traer una palabra concretamente con ustedes. Hermano, cuando yo miro los tiempos que nos toca vivir, cuando miro la característica de la sociedad en la que vivimos, lo que yo encuentro es descontento, disconformidad e insatisfacción en las personas. Descontento muchas veces, tal vez con el gobierno de turno, descontentas las personas con sus trabajos, descontentas las personas con sus familias, muchas veces, descontentas las personas con ellos mismos. Muchas veces hay personas que están descontentas con ellos mismos, con lo que se ha tocado, quisieran ser más altos, quisieran ser más bajos, quisieran ser más delgados, quisieran tener ojos de otro color. Muchas personas no están conformes con la parte que le tocó, por así decirlo. Eso genera disconformidad, insatisfacción. Bueno, todo eso es entendible, nosotros sabemos por qué, pero es un poquito el ambiente en el que nos estamos manejando los creyentes que nos rodea. En medio de esa sociedad, hermano, estamos viviendo vos y yo. ¿Cuál es el problema? Que la disconformidad, que el descontento, que la insatisfacción, lamentablemente son cosas que se contagian. Y nosotros tenemos que ser conscientes que nos estamos manejando en medio de personas que tienen estas enfermedades espirituales. Cuando alguien va a otra cultura, tiene que saber cuáles son las enfermedades de aquel lugar. Algunos se vacunan previamente antes de viajar para no contagiarse las enfermedades de aquel lugar que van a visitar. Bueno, hermanos, nosotros nos tenemos que vacunar con la palabra de Dios para no contagiarnos de las distintas enfermedades que tiene esta sociedad, obviamente enferma. Vuelvo a repetir, el descontento muchas veces es casi generalizado. Es muy raro encontrar una persona que esté contenta, que esté conforme. Ante todas estas cosas, yo quería que hoy podamos leer juntos capítulo 13 de Hebreos, versículo 5, que nos propone el remedio para los hijos de Dios. ¿Cuál es la vacuna para que nosotros no nos contagiemos de estas cosas que no son agradables delante de Dios y que tampoco nos hacen bien a nosotros? Estas cosas no hacen bien. La disconformidad permanente lleva a la queja, a la frustración, y la frustración también lleva al enojo. Por eso que es bueno no comenzar en esto. Hebreos 13:5 tiene el remedio para nosotros y es la palabra de Dios en esta mañana. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, la palabra de Dios para nosotros esta mañana es contentamiento. Contentamiento, hermano. Vos y yo formamos parte de la sociedad y de la humanidad. Y todas esas cosas que yo mencioné muchas veces se nos pegan. Nos manejamos la mayor parte del tiempo entre personas que están en esta situación. Pero la palabra de Dios viene a poner las cosas en su lugar y nos dice a todos, sean vuestras costumbres sin avaricia. Se lo está diciendo al pueblo hebreo que había perdido muchísimo dinero por la fe, entre otras cosas, y tal vez estaban muy pendientes de ese tema. Hoy hay mucha gente pendiente del dinero. Si las cuentas cierran, si no cierran. Sean vuestras costumbres sin avaricia, manéjense como siempre con la liberalidad de Dios, contentos con lo que tienen ahora. Y esta es una palabra muy abarcativa, hermano. Contentos
con lo que tenemos ahora. Yo quiero invitarte a vos, yo lo estoy haciendo desde hace unos días, a poner el pie en el freno. Frenar un poquito con el tema ese del descontento, de la disconformidad, con la insatisfacción, que yo en la gente lo puedo entender porque no son del Señor, pero me siento muy mal cuando se me pega, lo encuentro en mí, lo encuentro en mis hermanos, estamos desconformes, obviamente que no estamos agradecidos, y lo que somos y tenemos, como cantamos muchas veces, solo nuestro en Él, y lo que tenemos es aquello que Dios nos dio. La altura que tenemos es la altura que Dios nos dio. El color de ojos que tenemos es el que Dios nos dio. El dinero que podemos manejar es aquel dinero que Dios nos ha dado. Allá el pueblo en el desierto se quejó de ese pan milagroso que llovía todos los días llamado maná, con el cual hacían el pan con el que vivieron 40 años. Y dijeron, ¿hasta cuándo vamos a comer siempre lo mismo? Y en un momento, dice la palabra de Dios, que se quejaron tanto y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Estamos cansados de este pan tan liviano, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No sé si siempre lo mismo con la economía, siempre lo mismo con tu familia, siempre lo mismo con tu trabajo, siempre, no sé con qué cosa, siempre lo mismo. Sí sé que ellos una vez dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Estamos cansados de lo mismo. Y Dios trajo codornices sobre el campamento de manera tal que se cubrió el campamento de codornices, pero cuenta el texto de la palabra de Dios que no estaba la carne de las codornices en la garganta, cuando vino sobre ellos una gran mortandad. Todas estas cosas dice que acontecieron para nuestra enseñanza, para que no pequemos como ellos pecaron, para que no tentemos a Dios como ellos lo hicieron. Y realmente, hermano, pongamos el pie en el freno un momento y digamos, vamos a parar, contentos con lo que tenemos ahora. Porque lo que nos está pasando, o Dios lo envió o Dios lo permite. No sé, hermano, qué es lo que te está pasando. Solo sé que lo que a vos te pasa y a mí me pasa, o Dios lo envió o Dios lo está permitiendo. No sé si es un problema de salud, te repito, si es familiar, no sé cuál es el problema. Sí sé que Dios no se durmió. Salmo 121 dice, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, hermano. Dios no se distrae, no se distrajo. Y la palabra de Dios es la que nos tiene que volver a la cordura espiritual, contentos con lo que tienen ahora. En 1 Timoteo 6 se habla mucho acerca del problema del dinero, que no es espiritual pero causa problemas, y a veces termina causando problemas espirituales. Como dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, pasaje muy conocido, dice, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Teniendo sustento y abrigo, la traducción original dice teniendo alimento y ropa. Teniendo alimento y ropa en lo material, estemos contentos con eso. Ya ahí tenemos que estar contentos. Hermano, la mayoría de nosotros tiene mucho más que la comida y la ropa, gracias a Dios. Tenemos un lugar donde vivir. Muchos de estos hermanos no tenían morada fija, andaban de un lugar para otro. A veces por algún edicto de turno tenían que agarrar sus cositas, sus hijitos y salir por esos caminos polvorientos donde también era un logro tener agua. Y más de una vez el pueblo de Dios se encontró sin agua, sin cosas que eran básicas y elementales. A la mayoría de nosotros Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros pensábamos tener y tenemos que confesar, como se decía esta mañana, que tenemos mucho más que la comida y la ropa. Sin embargo, hermano, esto no hace que a veces nos dejemos de quejar. Y las quejas delante de Dios, como en el caso de las codornices, son para tener en cuenta. No es bueno, hermano, no es bueno. Y tenemos que traer nuestro corazón a la cordura. Gran ganancia es la vida de piedad. Es un negocio maravilloso, el negocio espiritual. Si está acompañado de contentamiento, hermano, si no, no sirve. No podemos vivir quejándonos como este pueblo antiguo que se quejó tanto y Dios trajo la disciplina sobre ellos. Por otra parte, estamos deshonrando la provisión de Dios. Siempre recuerdo, y lo refiero con muchos hermanos, las palabras que Dios le dijo al rey David
cuando pecó quedándose con una mujer que no era la suya. Esto dice el texto bíblico que desagradó delante de los ojos de Dios. La sociedad casi no se dio cuenta, pero desagradó delante de los ojos de Dios. Y a través del profeta Natán, Dios le dijo: yo te di la casa de tu Señor, te di el reino, te di todas las cosas, y si esto hubiese sido poco, te hubiese dado más. ¿Por qué hiciste lo que hiciste, no? Si esto hubiese sido poco, yo te habría dado más. Hermano, si vos considerás que es poco lo que tenés en la vida, entendé que está la voluntad de Dios y que tal vez Dios te podría haber dado mucho más. Y que nosotros tenemos que estar contentos con esto que tenemos hoy. Mira, hermano, no es voluntarismo. Si esto lo vas a lograr con tu voluntad, no lo vas a alcanzar. Yo siempre digo, tengo gran admiración por la gente que va a distintas entidades sociales para combatir males como el alcoholismo. Allí está Alcohólicos Anónimos, donde se dice hoy tan solo por hoy. Bueno, hoy tan solo por hoy, a veces se cuentan los días de sobriedad y dice, llevo tantos días, pero ¿por qué los admiro? Porque eso se hace con fuerza de voluntad y no queriendo volver a un lugar de donde se salió. Y así los que luchan contra la obesidad. Y en la obesidad hay mucho de fuerza de voluntad. Bueno, pero nosotros, hermanos, tenemos un remedio para esto que estamos diciendo. Cuando Dios dice contentos con lo que tenemos ahora, nos da las cosas. Ahí hay una promesa. Porque Dios ha dicho, ¿qué cosa? No te desampararé ni te dejaré. Esto que te está pasando, que te incomoda, que te pone desconforme, dice Dios, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. El Salmo 125 dice, no reposará la vara de impiedad sobre la espalda de los justos para siempre, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Hay situaciones que Dios permite y Pablo la menciona también allí en Filipenses 4:11. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y por todo estoy entrenado. A veces hay distintos momentos en la vida, pero son distintos momentos que Dios permite. ¿Y cuál es el desafío? Que nosotros nos contentemos con buena voluntad, no, hermano, con la promesa de Dios y con un remedio que yo quiero que terminemos leyendo. La reflexión de hoy es muy corta, el calor es mucho y llevamos ya un buen tiempo de reunión. Allí en Juan capítulo 4, el Señor se encuentra con una mujer en Samaria a la cual le pide de beber. Y ahí se habla acerca de un agua. En el versículo 13, el Señor termina respondiendo, hablando del agua y del agua de vida eterna, y le dice a la mujer esto, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Hace más o menos 31 años, estaba sentado en un balcón en Mar del Plata. Estábamos en el tiempo de lo que se llama la luna de miel con Laura, estábamos recién casados. Yo estaba leyendo la Biblia a la mañana en el balcón, y el hotel estaba cerca del mar, y yo estaba leyendo este pasaje, hace 31 años, el mismo pasaje. Y en la medida que lo leía, levanté los ojos y lo que vi fue el mar. Y siempre digo, hermano, yo no es que escucho voces audibles, pero este pasaje entró en mi corazón por completo, como si Dios dijese, mira, mar, si te pudieses tomar todo ese mar, que de hecho es agua salada y no se toma, pero hacé de cuenta que el agua es dulce, si te lo pudieses tomar todo, que es una inmensidad, vas a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermano, el problema de la sociedad es que toman la fuente equivocada. Y el problema de los cristianos es que a veces hacemos lo mismo. Estamos tomando en una fuente que no sacia. Así te tomes el mar entero, porque fuese de agua dulce, vas a volver a tener sed. Hermano, si sos bajito con 20 centímetros, cuando crezca vas a estar desconforme también.
Y si el dinero que hoy tengo no alcanza, mire, yo he hablado con gente de distintos estratos sociales y resulta que aún el que lo tiene y en mucha cantidad, a veces tampoco está contento. Hay una sola agua que produce saciedad y es el agua de Dios, que nos lleva a decir, como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Pero hermano, para poder decir eso, hay que estar tomando de la fuente correcta. A lo mejor estás disconforme, a lo mejor estás insatisfecho, a lo mejor estás descontento, a lo mejor estás tomando de la fuente que toma la gente que no es del Señor. Bueno, hermano, eso nunca te va a solucionar el problema. Así como ellos, siempre vamos a estar descontentos, siempre vamos a estar disconformes, siempre vamos a estar insatisfechos. Decía un poeta, solo Cristo satisface mi transido corazón. Sí, gozoso Cristo me hace por los lazos de su amor. Solo Cristo satisface mi transido corazón. A veces nosotros que necesitamos respuestas para todo decimos, no, esto es porque me falta llegar a este lugar en el trabajo y cuando yo llegue a este lugar en el trabajo entonces yo voy a estar bien. Y otros decimos, no, yo lo que necesito es otro momento en la vida, este momento en la vida que me está preocupando, que me tiene mal, yo necesito que mis hijos tal o cual cosa. Mira, hermano, es verdad, hay distintas necesidades, pero el contento de los hijos de Dios viene de Dios, no viene de las necesidades cubiertas. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Y otro poeta que está más cerca nuestro, Marcos Vidal, dice en una canción que se llama Anclado en la colina, no me des más sucedáneos. No me des más sucedáneos significa cosas parecidas, ni descuentos de ocasión, que yo estoy mirando la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de aquella cruz y no me quiero ir, dice Marcos Vidal, entre otras cosas. Pareciera que el diablo siempre viene con alguna bagatela y nosotros le atendemos la puerta y le compramos. ¿Vieron como esa gente que pasa vendiendo cosas por la puerta? La mayoría de las veces cosas que no necesitamos, a veces por hacer un favor, a veces por sacarlo de encima, se lo compramos y se terminó. Y el diablo cada tanto toca a ti y me dice, mira, vos lo que te está haciendo falta es esto, y lo escuchamos. Y el marketing, este arte que se desarrolló contemporáneo, aunque es muy viejo, de esta manera hacia la sociedad insatisfecha, permanentemente le crea necesidades de cosas que no necesita. Y ese es el éxito del marketing. A ese hay que ponerlo de gerente de marketing, porque logra venderle a la gente lo que no precisa. Eso es un vendedor, lo otro es un despachante. Yo estaba atrás del mostrador algunos años, yo era un despachante. Lo que me pedían, tomá, ¿qué más? Tomá, tomá, tomá. El vendedor que hace comprar lo que vos no querés comprar. Por eso es vendedor, es distinto, no es un despachante. Y el diablo es un vendedor de fantasías. No, pero si vos tuvieses esto, si tuvieses aquello. El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo tenía una muy buena situación, sin embargo tenía la cara larga. ¿Qué me falta? Y a mí me faltaría comerme un asado con mis amigos cuando quiera. ¿Y cómo está? Y estoy descontento, estoy mal. Hermano, la piedad es una maravilla si va con contentamiento, si no es una tortura, es difícil. ¿Y quién da el contentamiento? El contentamiento lo da Dios, el contentamiento no lo dan las cosas, no lo da la fuerza de voluntad. Te lo vuelvo a repetir. No diga, bueno, desde ahora la voy a cortar con la mala onda. Hoy Omar dijo que la cortemos con la mala onda. No, hermano, no, yo no te digo nada. Yo lo que te digo, te lo digo a vos, me lo digo a mí. Contentos con lo que tenemos ahora, y esto es palabra de Dios. Cortémosla, no nos quejemos más, demos gracias, y si estabas tomando la fuente equivocada, levantá la cabeza y dirigite a la fuente correcta. Se los compara muchas veces a los creyentes con las ovejas. Bueno, hermano, ahí ponen para que las ovejas tomen agua. ¿En qué fuente es que nosotros estamos bebiendo? El que bebiere de esta agua, puertas afuera, va a volver a tener sed, no se termina nunca. El ojo, dice la Escritura, nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. ¿Qué necesitamos?
Y hermano, la presencia de Dios, solo Cristo satisface mi transido corazón. No me des más sucedáneos, no me vengas con descuentos de ocasión. El diablo siempre viene, mirá esto. Yo estoy mirando la misma luz del sol. Es muy difícil venderle bagatelas a un corazón enriquecido por Dios. Por eso dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, yo no quiero nada. Hermano, si estabas en la fuente equivocada, levantá la cabeza, ahí está la otra fuente, la fuente inagotable. Hay un himno muy lindo, el 91, no sé si lo sabemos nosotros, pero al sediento dice el Señor, yo soy la fuente de salud, que apago toda sed. Sean vuestras costumbres sin avaricias. Contentos con lo que tienen ahora, porque Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Y con eso nosotros decimos, amén. Oramos y le damos gracias a Dios. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias en esta mañana por esta palabra tuya que nos trae a la cordura, que nos ayuda a corregir el camino. Queremos rogarte que nos perdones si hemos estado bebiendo, Señor, de la fuente que nos sacia. Señor, que nos perdones por las quejas. A veces nos quejamos como los que no te conocen. Señor, a veces estamos insatisfechos de igual manera y entendemos que son cosas que deshonran, Señor, tu nombre y la provisión que tú haces a nuestra vida. Por eso te rogamos que nos perdones, que nos reorientes, Señor, en esta mañana hacia la fuente de salud que apaga toda sed, que es la persona del Señor Jesucristo. Señor, quisiéramos estar llenos de Dios, que tú llenes nuestros corazones para que no anhelemos, Señor, las cosas de este mundo. Dice tu palabra, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Señor, nos dolería muchísimo que esto se aplique a nuestras personas. Por eso, Señor, imploramos la saciedad de nuestra alma. Ayúdanos que tú nos enseñes, Señor, a ser saciados de tu presencia cada día. De manera, Señor, que podamos vivir esta vida agradecidos, contentos con lo que tenemos ahora, anhelantes de esta promesa tuya de no desampararnos ni dejarnos. Te bendecimos por todas estas promesas, por todas aquellas que ya se hicieron realidad en nuestra vida y las que aún están por delante. Lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.